Y voy a compartir la pantalla si seguimos trabajando sobre el Excel. Ahí estamos. Recién nos preguntaba una de las compañeras si el alquiler es un pasivo. Ahí ya nos metemos en un detalle un poquito más finito, pero sí, depende, porque se van a dar cuenta en la contabilidad que hay un montón de cosas que dependen cuando lo preguntes. ¿De qué va a depender? De si lo debo. ¿Debo el alquiler? Sí. ¿Debo el alquiler? Depende. A ver, por darles un ejemplo. Si yo tengo que pagar el alquiler el 10 de cada mes, pasado el 10, el alquiler en cuestión se transforma en una deuda. Entonces pasa a ser un pasivo. La luz, me mandan la factura de la luz que yo ya consumí. Pasa la fecha de vencimiento y pasa a ser un pasivo. En sí, no va a pasar a ser un pasivo a partir de que, no es respecto a la fecha de vencimiento, sino a partir de que yo ya lo utilice. Si yo tengo que utilizar el alquiler, el espacio que yo utilizo para, por ejemplo, como es para el local. Yo tengo un local y ese local lo alquilo, no es propio. Y pasó el mes de febrero, yo ya debo el mes de febrero. Por lo tanto, se convierte en un pasivo hasta que yo lo pague. Así que sí sería un pasivo. Recién me decían, ¿cuál es esta ecuación patrimonial de la que estamos hablando, en la cual se inicia o se funda la contabilidad? La estamos viendo acá en este cuadrito, en forma de cuadro, y no es ni más ni menos que, dice que el activo es igual al pasivo más mi patrimonio neto. Esa es la ecuación contable fundamental, ecuación fundamental estática. Ese es el nombre de la ecuación, en la cual se basa la contabilidad. Y la contabilidad que vamos a ir aprendiendo no es hacer ni más ni menos esto que les mostré en un cuadrito, pero un poquito más complicado. Porque imagínense llevar la contabilidad de Carrefour haciendo así la cajita. Y es algo que se va modificando todo el tiempo, porque vendí y me cambia esto, me cambia esto, y va cambiando esto, porque el vencimiento y cambia el patrimonio neto. Se va modificando constantemente. Por lo tanto, esta cajita sirve para mostrar la contabilidad en un momento determinado, para que ustedes entiendan cómo trabaja matemáticamente, porque hay una igualdad. Todo esto es igual a todo esto. Esa sería la primera pata de la contabilidad. Pero acá hay dos cosas que no tuvimos en cuenta, que más allá de tener deudas, tener activos o tener plata propia, lo que vamos a tener son ganancias y pérdidas. Ahí me preguntan, si tengo una mesa y pasa mucho tiempo, ¿cambia el valor? ¿A ustedes qué les parece? Si yo tengo un auto que es del año 75, ¿vale lo mismo igual lo mismo que un auto del 2013? No. ¿Cambia el valor? Sí, cambia el valor. Exactamente, se va alterando el valor, lo que recién preguntaba una de las compañeras. Pierde valor. En la mayoría de los casos pierde valor por el uso del tiempo. ¿Cómo vamos a reflejar esa pérdida de valor dentro de un tiempito? Todavía no, pero sí, son bienes que están sujetos a desgaste. Hay bienes que están sujetos a consumo de una sola vez. Por ejemplo, yo compro nafta para el vehículo con el cual hago reparto. Compré un montón de nafta, le llené el tanque, hoy es un dinero, y ese bien que yo compré, nafta, se va a consumir. Y una vez que lo consumí, es cero.
porque ya lo utilicé, no lo puedo volver a utilizar. Tengo que comprar más. Ese sería otro caso. Entonces acá lo que tengo que añadir son dos elementos más. Lo que voy a hacer es este elemento patrimonio neto, que yo les decía que es un poquito más complicado, lo voy a dividir en tres partes. ¿Cómo está compuesto el patrimonio? Porque esto es una diferencia. A mí me va a aumentar el activo, me va a aumentar el pasivo, o va a disminuir el activo, o va a disminuir el pasivo, y siempre va a impactar por diferencia en el patrimonio neto. Entonces, lo primero que yo tengo es un capital, ¿sí? Imagínense, yo arranco de cero, vamos a borrar este ejemplo, para que se pueda comprender el concepto. Yo arranco día uno, empiezo mi emprendimiento. ¿Qué es lo que tengo? Tengo plata, nada más, porque recién arranco. Tengo dinero. Después va a tener un nombre particular ese dinero, pero tengo dinero. ¿Cuánto tengo? 250.000 pesos. Es el total de mi activo. ¿Deudas cuántas tengo? Cero. No le debo nada a nadie todavía. Por lo tanto, mi patrimonio es de 250.000. Sí, mi patrimonio es igual que mi activo porque no tengo deudas. Entonces acá en la ecuación, si pusiéramos acá la ecuación, yo tengo activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Yo digo que mi activo es 250, pasivo cero, patrimonio neto 250. ¿Son iguales? Sí, son iguales. No, no hay que hacer mucha matemática para saber que 250.000 es igual a 250.000. Este patrimonio neto que yo tengo es mi capital. Le vamos a poner un nombre ahora. Para mí representa mi capital. ¿Y ese capital qué puede pasar? Puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando yo tenga alguna ganancia, ¿sí? Si yo vendo una pizza a 5.000 pesos y a mí hacer la pizza me salió 3.000 pesos, gané dos. ¿Estamos de acuerdo en esa cuenta fácil? Bueno, ni más ni menos que eso. Ahí respondo. Yo voy leyendo las preguntas y ahí las voy respondiendo. Tengo un capital, pero ese capital va a sufrir variaciones en función a que yo tenga ganancias o tenga pérdidas. ¿Sí? Y acá entran en juego los otros elementos que vamos a utilizar todo el tiempo en la contabilidad. Porque hacemos entrar en juego estos elementos. Si yo, en vez de poner patrimonio neto, pongo los elementos, ¿qué es lo que voy a tener siempre? Voy a tener activo, voy a tener pasivos, voy a tener capital, voy a tener ganancias y voy a tener pérdidas. ¿Sí? Entonces voy a tener una segunda ecuación. Por ahí se sienten perdidos porque todavía estamos hablando de un montón de cosas que no se entienden. Tengan paciencia. Si me entienden la mitad de lo que les estoy contando, vamos fantástico. Acá en esta ecuación, lo que voy a hacer yo ahora es reemplazar lo que les acabo de contar. Tengo capital, a ese capital le sumo las ganancias y le resto las pérdidas. ¿Sí? Y para que nos quede todo más prolijito y nos quede todo en positivo, porque los números negativos no los vamos a poder utilizar en la contabilidad,
Lo que voy a hacer es que acá, esto que está restando, las pérdidas, las voy a pasar del otro lado del igual sumando. Si esto es álgebra básica. Activo más pérdidas va a ser igual a pasivo más capital más ganancias. Y acá lo que voy a tener es la ecuación fundamental dinámica. Esas son las dos ecuaciones con las que nos vamos a manejar. No es que las vamos a hacer y vamos a hacer cuentitas, pero sí, en esta última es un poco el pilar de cómo vamos a hacer contabilidad. Entender esta igualdad, que el activo más las pérdidas es igual al pasivo más el capital más las ganancias. Sé que se entiende poco, pero tengan paciencia, vamos de a poco. Recién me preguntaban a alguien en el chat, me ponía, ¿entonces el capital es todo lo que tengo en efectivo? No, la respuesta es no. Acá me preguntan, ¿los pasivos son las pérdidas? No, los pasivos son las deudas. Ahí lo que les invito, después de clase, o en estos días, antes que nos veamos la semana para que viene, como tarea, más allá de haber leído o de repasar lo que les dejé como lectura, léanse bien la definición de activo, pasivo, capital, ganancias y pérdidas. Es importante que vayan entendiendo cuál es el concepto de cada una de estas cosas. Si yo les digo, pasivo es una deuda, si yo digo activo es algo que tengo yo, em, si yo hablo de pérdida, es algo que me hace disminuir, o sea, algo que no me genera ganancias, justamente. Es una pérdida, es un gasto. Ganancia es algo que me genera mi incremento de mi capital. Lo vamos a ir entendiendo de a poco, pero esta sería la base. El capital no necesariamente, el capital no necesariamente es dinero en efectivo. Hoy no hace falta ir a ninguna universidad. Cualquier persona que vive en la Argentina sabe que tener plata en efectivo no conviene. ¿Qué pasa cuando uno tiene plata en efectivo hoy por hoy? Pierde valor. A una empresa no le sirve tener un montón de plata en el bolsillo. Eso se lo dejamos al tío rico, que lo tenía en una caja fuerte grandota y nadaba en las monedas y era feliz. Pero en la realidad, eso no genera plata. En el banco no hay un montón de plata de un montón de personas como en las películas que abrís y hay un montón de plata guardada. No. Si vos entras a un negocio, tiene cosas que le permiten generar ganancias. Si yo vendo zapatillas, si yo entro a mi negocio y tengo un montón de plata, ¿me genera plata? No. Lo que me genera plata es tener un montón de zapatillas disponibles para que cuando venga la persona a comprarla, las pueda comprar. Entonces, ¿el capital es dinero en efectivo? No. Es algo teórico el capital y surge de, en este caso, una diferencia. Por el momento les va a ser complejo entender a quien no sabe contabilidad qué es el capital. Lo único que les voy a pedir es un voto de confianza de que lo van a ir entendiendo. Hoy por hoy entiéndanlo como una diferencia. Si piensen en ustedes como personas físicas, como individuos, el capital de ustedes. El capital de ustedes no se resume a la cantidad de dinero que tienen en la billetera. Va a ser todas las cosas que ustedes tienen y réstenle las deudas. Por diferencia, ese es su capital y no necesariamente es un montón de plata en el bolsillo. Ustedes pueden tener un capital enorme, enorme, pero capaz que en este momento no tienen un centavo en el bolsillo porque cobran pasado mañana, pero tienen un capital muy grande. ¿Se entiende la diferencia? El capital no es dinero en efectivo, sino que es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Em,
Ahí estoy tratando de bajar algunas preguntas que me están haciendo. Voy a cerrar esto, voy a dejar de compartir y hablamos por acá. Vamos a dar el ejemplo. Yo me compro un celular, lo pago 500.000 pesos. O cuesta, no lo pago, cuesta 500.000 pesos. ¿Sí? Pago 100.000 nada más yo. Y después, más allá de esos 100.000, eh, los otros 400.000 los pago en cuotas. Cuesta 400.000, cuesta 500.000, pago 100. Debo 400.000. El valor de mi activo es de 500.000. Mi patrimonio neto es de 100, porque de los 500 debo 400. No tengo un centavo en el bolsillo, pero mi patrimonio neto es de 100. Analía, decime. Espera, espera que tenés que reactivar el audio. Ahí Mira, está. es todo nuevo esto. Vamos todavía. Claro, yo lo que iba era eso, de que el celular cuesta 500.000, a pesar de que yo lo pago en cuotas, el celular sigue costando 500, o sea que yo tengo 500 en mano, Vos tenés o sea, 500, esto como activo, activo, exacto, digamos. esto activo. Sobre ese celular hay una deuda de Claro, 400. Tu capital, claro. por diferencia, es el valor del activo menos lo que debes. Entonces, ¿vos podés utilizarlo? Sí, tenés acceso a un celular de 500.000 pesos, le podés sacar todo el jugo que quieras. Pero tu capital es lo que vale el celular menos lo que debes. No Es necesariamente como estamos... tener, es como, ¿Cómo? es como comprarte el auto y decir, bueno, yo tengo como comprarte un auto y En decir cuotas. yo tengo esto invertido en el auto y después, claro, y después si lo quiero lo vendo y saldo la deuda y me quedo con la plata restante. Exactamente, exactamente. De hecho, el ejemplo que vos das es algo que se suele hacer, que es, voy pagando un auto, voy pagando un plan, lo tengo, lo uso poco, y cuando llega el momento, lo liquido, y, ¿cómo es? Lo liquido y quien me lo compre me paga la diferencia y sigue pagando las cuotas, ¿sí? Pero una cosa es mi activo o lo que yo tengo, y otra es lo que realmente es mío, que es mi activo menos lo que yo debo. Recién había levantado otra persona la mano. Ahora, no veo esperen que no veo la mano. El que haya sido, hable nomás. Se arrepintió. O ya se aclaró la duda. Esa es la diferencia. Igualmente, yo sé que es un concepto abstracto, que es difícil y que lo vamos a ir trabajando y lo van a terminar de entender en la medida que pasen las clases y que vayan entendiendo cómo funciona la contabilidad. Como tarea, para no aburrirlos demasiado, lean eso que les dije. No les voy a dejar ningún práctico todavía porque no estamos en condiciones de hacer un práctico. Lo que sí les voy a dejar es el compromiso de esta lectura. Voy a ver si les puedo subir algún video adicional como para poder ir entendiendo. Fíjense de leer bien los conceptos de activo, pasivo, capital, ganancia y pérdida, que nos van a permitir ir avanzando o la semana que viene hacer algún práctico juntos. Empezar a hacer. Los prácticos, ahí me preguntan, todavía no hagan nada, porque los prácticos requieren hacer asientos contables que ustedes todavía no saben. Son para dentro de un par de clases. Yo la semana que viene vamos a hacer algún práctico juntos para ir resolviéndolo e ir entendiendo cómo es la contabilidad. ¿Sí? La idea es la semana que viene hacer juntos un práctico. Como les decía, la contabilidad trabaja con datos y produce información. La información no es ni más ni menos que agarrar un puñado de datos e incorporarles conocimiento, ¿sí? Datos más conocimiento es información. Es decir, la información a nosotros nos nutre de algo distinto. ¿Por qué? Porque no es un dato simple. Decir hace 25 grados no es información, es un dato. Decir la zapatilla cuesta 45.000 pesos es un dato. Es algo que no te da un valor adicional.
Que alguien te haga un análisis de cómo afecta el viento que hay si vos estás corriendo por la costa, eso es información. ¿Por qué? Porque el dato es la fuerza que tiene el viento, pero el agregarle el conocimiento del meteorólogo para saber cómo te va a afectar si vos estás caminando por la costa, ya es información. ¿Cómo lo traducimos esto en contabilidad? El valor, la cantidad de ventas que yo tuve es un dato, la cantidad de compras que yo tuve es un dato, pero si vos todo eso lo juntás y lo devolvés de alguna forma, le podés permitir a alguien que tome la decisión de si la pizza de mozzarella me genera ganancias, la de rúcula y jamón crudo está barata, la tengo que subir. Son datos que le pones información y que te permite, o agarrás y decís, no, mira, en esta época la frutilla está cara, no vendo tarta de frutilla, vendo de durazno. ¿Por qué? Porque no quiero perder plata. O tengo que subir todos los precios, ¿para qué? Para que me permita cubrir el alquiler. Es decir, esa es la información que nosotros vamos a generar a través de la contabilidad. ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, duda o algo, es el momento. No hay ninguna pregunta concreta. Vamos entendiendo. Esperen que voy a cortar acá la clase que se sube y para los que estuvieron presentes tienen